Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de tu podcast, Suelta la Carga. Hoy estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, contigo, con este tema tan interesante, no sé si polémico o conflictivo, pero interesante, que trae mucho de sí. Y el día de hoy no estoy sola, tenemos un invitado, diría yo, un invitado de honor. Así es que, pues, les voy a presentar a mi querido amigo Carlos. A ver, aplausos para Carlos, aplausos virtuales. ¡Yuhu! A ver, preséntate, cuéntanos quién eres y qué haces aquí en Suelta la Carga. Vale. Bueno, muchas gracias, Naye, primero que todo por el espacio. Y bueno, gracias por la oportunidad. Como comentas, mi nombre es Carlos Díaz. Tengo 23 años, próximamente 24. Dios primero. En otro mes, de hecho. En otro mes. Ok. Bueno, yo actualmente soy profesor, pero antes era agente de servicio al cliente, agente de cobro, agente de un poquito de todo. Y bueno, creo que estoy acá porque primero soy muy bello. Nada, mentira. Nada, creo Ok. que, creo que tal vez tenga algo que aportar al tema de hoy. Espero que sí sea útil tanto para nosotros crecer como para quienes nos escuchan. Y esa es mi intención y estoy seguro que por ahí va tu intención también. Así es, así es. La idea fundamental de este podcast en general y de este episodio también es la retroalimentación que puede llegar a darse entre el que nos escucha y nosotros que estamos aquí. Entonces, Carlos, cuéntanos cómo nos conocimos tú y yo. A ver, para ya ir empezando y entrando en materia. ¿Cómo nos como así como? Damn, eso fue Cuéntanos, como... cuéntanos tu versión, tu versión. Vale. Fue hace bastante tiempo. Fue en pandemia, recuerdo. Sí, correcto. Yo, bueno, recuerdo que yo estaba haciendo como un internship en la empresa donde trabajábamos para ser entrenador Ajá. y me tocó un grupo de personas nuevas que querían entrar al proyecto, que tenían muchas ganas de trabajar, que pensaban que era una oportunidad chévere, que se iban a divertir y a la vez iban a ganar dinero. O sea, era un grupo de personas con un sueño que era una cosa y bueno, la realidad era otra. Ya Y pueden ojo, imaginarse el tipo de trabajo, ¿eh? claro, pero ojo, no es que el trabajo fuese malo, sino que no es el tipo de trabajo para todo el mundo. Estoy seguro que hay personas que Así es. disfrutan ese trabajo, pero la gran mayoría no. Entonces, bueno, en ese entonces, a pesar de que yo era el entrenador, creo que yo siempre fui bien transparente con todo, con todas las personas del grupo. Y yo les decía qué era lo que había que hacer, qué era lo que no había que hacer y que supieran que no era fácil. Desde un principio fue así. Y creo que una de las personas que más conectó o que vio esa confianza y reciprocidad con lo que yo le decía era usted. Y para ese entonces comenzamos a hablar más y a intercambiar experiencias. Recuerdo que tú ya venías de un call center, yo venía de otros proyectos y comenzó a surgir esa crítica y ese pensamiento crítico en base a las cosas que pasaban. Y nosotros, o sea, ahí comenzamos a ver como que, hey, existe algún tipo de sinergia, existe algún tipo de pensar en la misma línea y comenzamos a compartir un poco más y eventualmente comenzaron a salir más temas y más temas y más temas y aquí estamos. ¿Hace qué? Hace como 3 4 años. Sí, yo creo que como tres Estamos. años. 2000, fue Sí, 2020, ¿verdad? por ahí. Eso fue a mitad de la pandemia en Panamá. Sí, Fue, así es. o sea, y también fue en un momento complicado en mi vida porque yo estaba muy estresado en el trabajo. A pesar de que estaba en esta nueva posición, y estaba muy estresado y contigo, o sea, como que me desestresaba y algo que admiré mucho era tu espíritu liberal de no me gusta, no me parece, me voy. Me acuerdo. Siempre me decías eso, es cierto. Yo lo iba a mencionar también. Y te digo, o sea, a día de hoy lo sigo admirando porque yo no soy así, o sea, yo necesito estabilidad, o sea, Claro, yo para dar un salto, yo necesito saber que ese lugar para donde voy es seguro. exacto. Y Te tú no, entiendo o sea, completamente. como, Yo ahí exacto, voy al precipicio, pero ahí voy. literal. Y te digo, esa manera de actuar, y, o sea, yo veo que tú analizas las cosas a tu manera, obviamente, Ujú.
pero que para ti tiene un sentido lógico y para mí no, o sea, me intriga y aprendo mucho. Y de hecho, gracias a ti he tomado otras decisiones y he tomado como que, hey, you know what, I'm just gonna do it. Sí. Volvimos a trabajar juntos después ¿por qué? Como por una semana. Por una semana, sí, más o Literal, menos. después de nuevo te fuiste, donde estás ahora te va mucho mejor, lo que significa aplauso nuevamente. Pero, o sea, ese espíritu liberal gitano de aquí no me parece, me voy, acá sí Sí, me quedo. O sea, es como que va buscando tu felicidad constantemente, independientemente de otros factores. Ojo, estoy seguro que no estás loca y que no eres impulsiva. ya la gente va a pensar que soy Porque- una hippie, yo no sé. No, al contrario, estoy seguro que piensa la cosa, pero simplemente tiene esa confianza en ti de que yo lo voy a solucionar. O sea, yo me voy y yo creo que va a salir bien, yo confío en que va a salir bien y si no sale bien yo lo soluciono. Claro, Siento que detrás de todo ese es tu backup y es algo que admiro. sí. Y creo que ese ha sido gran parte del motor de Hey. Seguimos en la interacción y seguimos aprendiendo y a día de hoy sigo aprendiendo mucho de ti. Así que creo que por ahí va la cosa y Qué esa es mi... lindo. Qué lindo, me encanta esa versión. Ok, Bueno, esta es la versión verdadera. Pasamos a la esa era ficción. la versión para el podcast. No, No, mentira, yo me acuerdo cuando conocí a Carlos, sí, estábamos trabajando en un call center. No era mi primera vez trabajando en esa empresa. Recuerdo que la primera vez, de hecho, no sé si te había contado eso, la primera vez que entré, trabajé literalmente menos de 24 horas ahí. Porque era mi cumpleaños y dije, ¿sabes qué? Fuck it. Y me fui. Y ya no trabajé ese día y no volví al training. O sea, así. Y ese creo que ha sido el trabajo con menos tiempo que yo he tenido. O sea, menos de 24 horas. Fue literalmente un día. Pero me acuerdo cuando conocí a Carlos, estaba yo en este training y yo estaba como que súper desorientada en el sentido de que no entendía nada. O sea, me había encantado el training. O sea, me había encantado. Pero cuando íbamos a llegar a la producción, yo estaba nerviosa, yo lloraba en mi silla, temblaba en las mañanas cuando me despertaba, tenía taquicardia en la noche, ¡ay, tenía tan linda cosita! todo, ajá, y Carlos me decía eso, siempre pasa, están empezando y no sé qué cosa. Pero me acuerdo un día que tuvimos un meeting en la tarde, cuando salimos del trabajo, porque yo necesitaba ayuda con algo. Y nos quedamos conversando por el Teams y hablamos de mil cosas y resulta que conocías a un familiar mío y toda la cosa. Una locura, o sea, bueno, Panamá es muy chiquito, Literal, para los que no recuerdo, saben. recuerdo. Pero sí, o sea, esa fue como que la primera impresión que me dio. Dije como que me dio súper confianza. Me acuerdo de un día que fue un domingo y Carlos no trabajaba ese día y yo sí trabajaba ese día. Y era la única de mi team que trabajaba ese día. Y había otro Pobrecito. chico que también le preguntaba, pero ya era como que, ay, se molesta. O sea, no me decía, pero yo lo percibía así como que yo lo molestaba mucho. Y cuando Carlos me dice, no, yo no trabajo el domingo, es que, no, no puede ser, ¿cómo no van a trabajar? ¿A quién le voy a preguntar? Y luego, como pasó como 1 o 2 semanas, no me acuerdo, y dije que sabes que voy a renunciar. Y él dije que yo también. Literal. Pues, o sea, ya yo tenía todas mis maletas listas, o Sí, sea, yo había pasado por meses de pensar, hey, voy a renunciar. Y tú sí, literal en una semana dije, me voy. me voy. Y así fue, o sea, fue como que literalmente nos fuimos casi que a la vez. Y aquí seguimos. Entonces fue Carlos, bienvenido a este podcast, bienvenido a este episodio, bienvenido a este espacio seguro. Muchas Y gracias, muchas pues gracias. estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros, nuestro primer invitado del podcast, por cierto. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poco acerca de, como ya lo mencionamos, de la violencia disfrazada de amor. Primero, es importante comenzar con la definición de violencia. En específico, la definición de violencia de género, porque solemos confundir el género con el sexo. La violencia de género es básicamente esos actos dañinos que van dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género o a causa de su género. Y viene de la desigualdad de género que tiene cada persona con los demás. El abuso de poder, la superioridad que se creen algunas personas que tienen sobre otras y esa necesidad de hacer daño al otro. Ahora, si bien es cierto, hay una diferencia muy abismal entre género y sexo. Solemos confundirlo muchas veces, pero el sexo básicamente es el masculino y el femenino. O sea, ahí, ¿verdad? No hay manera de discusión. El género, como lo escuché hace un par de días, género hace un par de años, hace 40 años, género habían pocos. Ahora hay muchísimos.
y cada día hay uno nuevo, ¿verdad? Entonces, el sexo viene en esto determinado por la naturaleza. Una persona ya nace con su sexo, ¿verdad? Femenino o masculino. Y el género, varón o mujer, se aprende. El género puede ser educado, puede ser controlado, puede ser cambiado o puede ser manipulado. Entonces, a ver, Carlitos, cuéntanos un poco acerca de qué has escuchado tú sobre la violencia de género y estas diferencias, ¿no?, entre el sexo y el género. Bueno, creo que es un tema bastante controversial últimamente. Hay muchos movimientos y a veces también las noticias un poco amarillistas tienden a desviar el foco de las problemáticas como tal y de otros problemas de empatía. Pero pienso que influye mucho la crianza en las personas. A mi entender, siempre había sido masculino y femenino, hombre o mujer, y tu preferencia sexual, no sé hasta qué punto esté tan relacionada con la parte del género, pero o eras heterosexual o homosexual, y en el peor, entre muchas comillas, de los casos, eras bisexual. Pero ahora el mundo cambia, las personas cambiamos con él, Sí. y ha cambiado este concepto también. Sin embargo, como consecuencia de la falta de empatía, pienso yo, existe mucha violencia a raíz de esas diferencias. Y siempre he pensado que el problema es falta de empatía o falta de respeto. Más allá de como sociedad en que cada quien crea o aquí estemos acostumbrados, pienso que es un tema de respeto. Y lo comento porque, por ejemplo, la comunidad LGBT+, me comí un par de letras, pero por ahí va la cuestión. Tengo amigos y tengo conocidos que forman parte de la comunidad. Y te digo, tengo una excelente relación con ellos simplemente por la relación de respeto de la cual partimos. Claro. Y me gusta pensar en un ejemplo porque tengo un familiar que tiene poca tolerancia hacia ese grupo y es un ejemplo con videojuegos. A mí me gusta mucho FIFA, a este familiar que comento no, y a él le gusta mucho GTA V y a mí no. Y no porque nos gusten cosas diferentes, el uno está mal y el otro está bien, Claro. o los dos estamos mal. No, simplemente él respeta lo que a mí me gusta y yo respeto lo que a él le gusta y ya. Y mientras esa línea se mantenga, no debemos por qué llegar a la violencia. Entonces pienso que en el momento en que la línea del respeto se pierde o la línea del respeto se malinterpreta, es cuando vienen los distintos tipos de violencia que están relacionados con el género. Y sigo pensando que es un tema que se puede enseñar y que creo que va a seguir evolucionando, honestamente. Creo que estamos en una etapa de transición. Creo que el internet, las redes sociales y el hecho de que el ritmo de vida mundial vaya acelerando genera una transición tal vez un poco más golpeada de lo que debería, pero que con el pasar del tiempo va a ser más smooth y que eventualmente vamos a tener ese respeto que necesitamos, ese respeto y esa tolerancia que necesitamos. Así es, tú acabas de mencionar algo interesante, y es de que como el mundo va evolucionando, así vamos evolucionando nosotros. Esto me lleva a pensar que el género es una construcción social, y a medida que la sociedad vaya avanzando, como lo mencionaste, así vamos a ir nosotros, ¿no? Adquiriendo nuevos conocimientos, adoptando nuevos patrones y nuevos conceptos que al final del día nos van a llevar a nuevas ideas, ¿no? Entonces todo esto se rige por medio de que si cada persona tiene esa visión amplia de la situación, o sea, que es una persona abierta a las posibilidades. Eso no significa que sea parte de, pero que puede llegar a ese nivel de respetar. Ni siquiera tolerar, porque esa no es la palabra, sino respetar y el ser empático con lo que el otro sea o es, ¿verdad? Dicho esto, me interesa mucho saber porque, bueno, hace un par de días sube un proyecto en la universidad donde hablábamos justo de este tema. Por eso yo lo quise traer al podcast y ya te lo había comentado antes. Quiero saber cuáles son los tipos de violencia que tú conoces, porque en esta clase la profesora nos dio como el paréntesis de que quería que investigáramos sobre este tema, pero que no habláramos de la violencia hacia la mujer, porque ya todo el mundo habla de eso. Quería que habláramos de la violencia hacia el hombre. Y la verdad es que al inicio sí me quedé como, oh, qué innovadora, ¿no? Qué diferente. Pero luego
es como su visión, no sé si estaba orientada a, ok, sí, ya todos sabemos que las mujeres son maltratadas, vamos a ponerlo ahí, ¿verdad? Pero hablemos de esto otro, ¿no? Porque de eso se trata, tener la visión amplia. Pero algo bien interesante con respecto a las mujeres, que es lo que más se escucha. Aquí en Panamá, por ejemplo, creo que la semana pasada en el noticiero salió que habían 13 mujeres asesinadas de lo que va del año por este feminicidio. Teniendo esto en cuenta, sí es un tema de conversación, ¿verdad? Porque van que 4 meses del año, 13 mujeres, y casos que son increíblemente, que yo digo, wow, ¿cómo es posible, verdad? Casos de niñas prácticamente de 20 años en manos de una pareja que era una persona que trabajaba, qué sé yo, para el gobierno, y luego esta persona sale y dice, yo quiero a impunidad, ¿verdad? Yo no quiero ir preso, ¿no? Como si tuviese ese derecho, ¿no? De decir que puede. Dicho esto, quiero compartir una estadística por la Organización Mundial de la Salud. Ella indica que 1 de cada 3 mujeres en el mundo, o sea, el 30% de la población mundial de mujeres, ha sufrido de violencia física y violencia sexual con su pareja o por familiares. Y la mayor parte de las veces el agresor ha sido la pareja. Teniendo esto dicho, a ver, Carlos, cuéntanos los tipos de violencia que tú conoces. Y entremos ya en materia de cómo eso se relaciona con las relaciones interpersonales, valga la redundancia. Vale. Bueno, de salida puedo mencionar 2 que fueron los que tú dijiste. Lo siento. La física y la sexual. Pero también creo que en mi poquito conocimiento, porque no estoy tan versado en el tema, debo admitir, pero creo que también existe la psicológica y la doméstica, que no sé si forma parte del mismo grupo o no tengo esos detalles, pero sí he escuchado información al respecto. Y creo que hay diferencias más o menos claras entre cada una. Te comparto mi entender y tú me lo aclaras. ¿Qué te parece? Claro, por favor. Vale. Entonces, en la violencia física es aquella donde existe, como indica su nombre, un contacto físico. De una manera física, yo agredo a la otra persona. No necesariamente tiene que ser mi pareja, o yo no necesariamente tengo que vivir con esa persona para que sea un tipo de violencia física. Pasa en los colegios, pasa en los trabajos, pasa con la poca tolerancia que tenemos en el tráfico cada día. Eso es violencia física. Bueno, la violencia psicológica creo que suele preceder a la violencia física, porque creo que es un tema de desgaste, de tolerancia o de paciencia, en donde existe algún tipo de altercado o simplemente una de las dos partes está en el mood de generar un altercado y empieza de manera psicológica, empiezan los insultos, empieza el menosprecio, empieza de manera principalmente verbal a buscar la manera de hacer sentir mal a la otra persona, de una forma u otra, piensa. Y a medida que se va acabando la paciencia, comienza a aumentar la tensión de manera psicológica hasta el punto en que no estoy haciendo suficiente daño de manera psicológica y paso a la parte física. Así lo entiendo. Quizás me equivoque. Wow, qué interesante. Me gusta esa definición, ¿ok? Generalmente es así. Generalmente en las peleas, por un ejemplo, estamos manejando, estamos en un tranque, alguien se choca. Alguien se baja y comienza, sí, pero que es tu culpa, ¿cómo se te ocurre que no sé qué? Pero que no es culpa mía, que no sé qué. Y llegan a un punto muerto en el que ninguno de los dos quiere ceder y los dos necesitan tener la sensación de que ganaron, entre muchas comillas. Entonces dice, ¿sabes qué? Estoy hablando, no sirve, me estás hablando, no sirve. ¿Qué sigue? Golpe. El puño. Hasta que uno de los dos o nos separen o uno de los dos pierda conocimiento o algo peor. Y pienso que es una gráfica inversa entre paciencia y una resolución. O sea que entonces es gradual. No es algo que es de un pegón, sino que va gradualmente. Claro, y de hecho hay una parte donde se relaciona con la violencia doméstica, que como tú comentabas en la estadística, este 30% de mujeres que tienden a recibir ese tipo de violencia de parte de su pareja, es así, hey, ¿sabes qué? Como cuando sales y conoces a alguien, la primera cita o es utópica y es todo lindo, o por lo menos funciona, ¿vale?
pero no Sí. tienen este tipo de altercados psicológicos y este tipo de problemas en la primera cita. Pero a medida que se van conociendo y se van presentando las diferencias, comienzan a poner a prueba su paciencia. Y gradualmente, a medida que se va desvaneciendo o se ve golpeada la paciencia, comienzan a salir este tipo de problemáticas y en algunos casos ataques psicológicos. Entonces sí creo que es gradual. Y Muy eso bien. también forma parte de la parte, como mencionaba, doméstica, porque como son dos personas que coexisten en el mismo espacio físico continuamente, va un acuerdo de ambas partes, hay que mantener eso presente, Así es. tienen mucho tiempo para ver las fallas del otro. Y eso genera el desgaste de paciencia y tal vez, no digo que sea siempre, porque de hecho, si bien es cierto, el 30% de las mujeres sí lo sufre, quiere decir que el 70% no, en base a Así la es. data que tenemos. O sea que en la mayoría no pasa, pero hay un 20% de que sí pasa. Entonces, hay un tema doméstico pienso, de tolerancia, de amor, pienso que tiene mucho que ver. Y definitivamente tiene que ver el tiempo de contacto que tengamos con esa contraparte. Y por último, la violencia sexual, que creo que ya es directamente algún tipo de coacción sexual, independientemente de que vivas con la persona o no, de que la persona sea tu pareja o no. Así es. Ahí pienso que entraría lo que es la violación, independientemente del grupo de edad, y de cierta manera obligar a la persona a ceder sexualmente por que otra persona sí lo desea, independientemente, una vez más, del tipo de relación que tenga. Así es. Muy bien, muy bien. De hecho, creo que has respondido la mayoría de las preguntas que te iba a hacer. Ok, ok. Y de Bueno, lo que quería hablar más adelante, pero no pasa nada, no pasa nada, me encanta. De hecho, sí hablaste de la mayoría, bueno, de los que yo conozco también, porque a ver, aquí estamos compartiendo lo que conocemos, ¿verdad? claro. Entonces, de esos tipos de violencia que tú mencionaste, creo que solo hay dos que yo tengo que tú no has mencionado. Ya mencionaste la violencia física, solo como para que puedan escuchar, los que pues me están escuchando, para que puedan conocer estos tipos de violencia que no son muy escuchados, realmente no se habla de esto. Entonces ya tú mencionaste la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, ¿verdad? Correcto. Tenemos también la violencia económica, que está muy ligada con la violencia patrimonial. Esto viene a relucir cuando hablemos de parejas, cuando en las parejas uno de los dos es el que trabaja o produce el dinero y dice para qué se gasta cada cosa. Ese es un tipo de violencia. Cuando la otra persona que no trabaja, pero sí, entre comillas, atiende el hogar o cuida de lo que el resto, cuida de los niños, lo que sea, no tiene la capacidad de trabajar, ya sea por decisión de la pareja o porque simplemente no puede o no lo desea, ¿verdad? Esto lo vi hace poco en un... De hecho, no lo vi como, esa es una violencia económica o patrimonial, sino que ahora lo vi y ahora que le estoy explicando, me acuerdo de que ese era un tipo de violencia patrimonial. Es sobre economía y estaban tratando de ayudar a una pareja que está teniendo problemas económicos, pero ganaban mucho dinero, la esposa, que era la que trabajaba, y el esposo se quedaba en casa cuidando a los niños. Entonces, en su diálogo, ella es como, si quieres tu dinero, trabaja, ¿verdad? Pero con mi dinero, yo no confío en ti con mi dinero. Mi dinero es para la comida, yo decido en qué se gasta el dinero. O sea, si esa persona, si ese hombre tiene que comprar, qué sé yo, un par de calzones, no puede si no le pide permiso a su esposo, ¿verdad? Y esto es un tipo de violencia y no se habla de esto. También está la violencia social, que ya es muy relacionada con la violencia de género, que es donde se dan ataques muy personales a personas en general, en cualquier espacio, y está la violencia vicaria. Esta me pareció muy interesante porque ya afecta a un tercero. La violencia vicaria es cuando que se utiliza a los hijos como ese si no haces esto, me lo llevo. Una especie de chantaje. Exacto, como un chantaje, gracias por la palabra. Si no haces esto, me lo llevo. O están en una discusión y los hijos están enfrente y están viendo. Ese es un tipo de violencia que está afectando al menor o al niño, que más adelante, ahí no se ve, ahí no se nota, ¿verdad? Pero más adelante, cuando crece con otros traumas, ahí ya se nota. Y que traen mucho equipaje para este menor o para este niño.
Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué las personas que están en pareja, ya sea hombre o sea mujer, se quedan en un espacio donde son violentados? ¿Por qué? Esta frase me la robo, es de un libro y película que se llama Las ventajas de ser invisible, creo que se llama. Y Ajá. dice, aceptamos el amor que creemos merecer. Parecer. Pienso que tiene gran verdad. Todos tenemos una imagen de los demás, independientemente de si los demás nos quieran dar una imagen de sí o no. Y a su vez, tenemos una imagen de nosotros mismos. Entonces, opino que hay distintos escenarios. Hay un escenario en el que la persona dice, él o ella van a cambiar porque antes no eran así. Es Ujú. simplemente un momento, un mal momento. Despiensan, esto es lo que yo merezco por algún problema pasado que ahora me toca pagar. O si me separo de esta persona, ¿qué voy a hacer? Tanto económicamente o individualmente, profesionalmente. No me quiero despegar de este estilo de vida que tal vez no sea bueno porque la persona considera que es suficiente y que no lo quiere perder, o miedo a cómo la otra persona puede reaccionar a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Considero que hay distintos factores, pero pienso que ninguno lo justifica y pienso que en cualquier escenario siempre hay que buscar ayuda. Independientemente de la razón, siempre hay que buscar ayuda, pero pienso que va mucho por ahí. Va mucho el cómo la persona se ve a sí misma, cómo yo me veo en mi relación. Y digo, hey, ¿sabes qué? Tal vez me quede solo el resto de mi vida. Por darte un ejemplo, no quiero estar Sí, solo. Entonces me quedo con la persona con la que estoy a pesar de que me violenta de una forma u otra. interesante. Yo diría que otra de las cosas, aparte de lo que mencionas, es que cuando entramos en una relación de pareja, en este caso que estamos hablando pues de las parejas y de los emparejados, este, en la primera cita no te pega, ¿verdad? O sea, en la primera cita no te trata mal, no te grita, no te peñizca, no te empuja, ¿verdad? Esto se ve paulatinamente, como lo dijiste hace un rato, se ve de manera gradual. Y cuando llegamos a ese punto de ya una violencia palpable, la mente se va y dice, no, es que ella no es así, es que él no es así, es que yo no lo conocí, yo la conocí así, ¿verdad? Ella es diferente, es solo el momento. A lo mejor está estresado. Comenzamos a justificar a la persona. ¿Por qué? Porque se vuelve más sencillo justificar y quedarnos ahí que decir, ¿sabes qué? Basta. E irnos. Estamos cómodos en la incomodidad. Ya que mencionabas esto ahorita de cómo empieza, también hay ciclos, como para todo, yo digo, ¿no? Hay ciclos para la violencia también. Y hay 3 fases que yo puedo identificar ahora que estuve leyendo sobre este tema, que son la tensión, la explosión y la luna de miel. La etapa de la tensión es como la etapa en la que tú mencionabas ahorita cuando estás en un tráfico y que te chocan y que se baja del auto, comienzan a hablar, no sé qué, que si grita, que si esto, que sé qué. Ya la persona está irritada, ¿verdad? La persona está que se siente enojada. Está todo el enojo adentro, se le sube la sangre y comienza a decir palabras hirientes. Te humilla, te grita, ¿verdad? Cuando llega a la etapa de la explosión, ya llega con un empujoncito, ya te pega, te amaga, te chantajea y te hiere. Cuando pasa todo esto, la persona se siente culpable, el atacante. ¿Y qué sucede? Es la etapa de luna de miel. Te llora, te pide perdón, te da regalos inclusive, te promete que va a cambiar. Ese es el ciclo que yo puedo ver en este tipo de relaciones y por eso se vuelve tan vicioso, ¿verdad? Porque aunque sí, es un ciclo muy pequeño, suceden muchas cosas dentro de él. Y como decía, es mucho más fácil muchas veces permanecer ahí que buscar ayuda. Dicho esto, algo bien interesante que podemos ya traer a la realidad como ejemplo social es cómo hemos llegado al punto de normalizar estos actos como algo como que, no pasa nada, ¿verdad? O, solo pasó esa vez. O no, no lo hacen público. ¿No? Y ahí es donde traemos el concepto de los famosos tóxicos, o las famosas tóxicas, o los celos enfermizos, que ya es como que
no, es que si me cela, me quiere. Es que si ese no me cela, ella no me quiere, ¿verdad? Porque si no hay celos, no hay amor. Entonces llegamos a este punto de creer realmente que es normal salir en pareja y que tu pareja te menosprecie, por ejemplo, porque no tengas dinero para pagar toda la cuenta y que te menosprecie por eso. Creemos que eso es normal. Llegamos al punto de creer que al tener un acto de, como te digo, como un regalo, que sea algo muy simple para la otra persona y que la otra persona lo reciba como, ay, podía hacer algo mejor, ¿no? Frases que a simple vista no significan nada, ¿verdad? Pueden llegar a no significar nada, pero realmente sí significan todo, ¿verdad? Porque hay todo un proceso detrás de pensar en el regalo, de pensar en el gesto de cariño, el vamos a salir, vamos a prepararnos. Hay todo un proceso, ¿no? Antes de llegar, por ejemplo, a la cita que estamos hablando ahorita. Pero llegamos a ese nivel de normalizar, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Sí, no, concuerdo. No, nunca la había visto así, pero creo que tienes toda la razón. A veces uno como que se acostumbra, o como dices, normaliza las cosas y le resta valor cuando siguen valiendo lo mismo. O sea, siguen siendo valiosas. Y uno como que, pero es que como que siempre lo mismo, entonces ya no vale. No, realmente sí. Sigue habiendo un proceso, sigue habiendo un trámite de interés. Y a veces obtenemos una respuesta mayor a la que nosotros damos, pero en el mismo sentido negativo. Por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer en una cita y de repente mi pareja me dice, ya tú no te esfuerzas por mí y siempre quieres hacer lo mismo. Y entonces yo siento que no se me valora. El esfuerzo que yo estoy haciendo, el sacrificio que estoy haciendo, no está siendo valorado. Entonces mi respuesta, que la primera que recibí, la percibí como negativa, la mía también es negativa, pero es más negativa que la de mi pareja. Y creo que ahí también iniciaría, de cierta manera, un ciclo de, o una carrera de intensidad hacia el negativismo, en el que yo digo algo negativo, lo que tú dices es más negativo, lo que yo digo es más negativo, y ¿cuál es el tope? Así es. Y no es justo. No es justo. Y yo pienso que en esa parte es falta de comunicación. Falta de comunicación y tolerancia. Por mi parte, de decirte, mira, comprendo que siempre solemos hacer lo mismo, pero en este momento, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Es la etapa en la que me encuentro. De igual forma, estoy dispuesto a hacer otro tipo de sacrificios si tú me das ideas, si compartimos, si trabajamos en equipo por el bien de la relación. Pienso yo, quizás sea muy utópico, quizás hable de mucha inexperiencia, pero una solución que se me ocurre. Interesante. Sí, yo también creo que estos actos, por decirlo así, de humillación o de violencia, realmente hay que ponerle el nombre a las cosas como son. Estos actos de violencia también vienen de ese deseo de dominación, ¿no? De ese deseo de poder que tiene cada persona, es decir, viene de ese ego, ¿no? Que tiene una de las partes o ambas partes dentro de la relación, como dices, o sea, nadie quiere perder, o la gano o la empato, ¿verdad? Entonces ahí nos ponemos en la carrera a ver quién es más negativo que otro. Exacto. De Entonces, acuerdo. bueno, dicho esto, Carlos, compártenos a ver un poquito acerca de ciertas causas que tú puedes identificar de la violencia de género. Causa, esa es una muy buena pregunta. Pienso que nada lo justifica, ¿sabes? Pienso que tal vez la ignorancia sea una causa, la ignorancia de uno saber qué posibilidades tiene, qué opciones tiene, el saber decir basta, el saber irse, el saber decir hasta aquí. Creo que el uno ignorar esas opciones o no ser consciente de que las tiene, genera que uno se aguante cosas que no debe. Y creo que tiene una relación en cuanto a la parte de la víctima. En cuanto a la parte del victimario, creo que hay dos principales, que son los estereotipos de género, porque como comentas, hay grandes estadísticas en base a lo que sucede a nivel mundial
con las féminas, estoy seguro que también ocurre algo similar. Quizás no a la misma escala o no de una manera proporcional, pero algo similar ocurre con los varones también, en donde estamos acostumbrados o tenemos ciertos estigmas simplemente por el género de las personas. Y no es justo, no es válido y no es real. ¿Qué es lo más triste? Porque independientemente de cuál sea el género de la persona, o cuál sea su sexo, cuál sea su preferencia, en cualquier escenario no deja de ser una persona. Y eso se debe respetar. Así que creo que la parte de lo intimario es falta de tolerancia y respeto nuevamente. Y una parte que para mí es la menos lógica o la menos sustentable, tal vez, son los prejuicios culturales. Porque, o sea, ¿cómo? No sé, ni siquiera sé cómo explicar el hecho de que una persona, el hecho de que dos personas no se lleven porque creemos en cosas diferentes o estamos acostumbrados a cosas diferentes. O peor aún, no dar un espacio a que la persona se defienda. Lo mando a conocer. Exacto. Like, ok, bueno, yo nací en Latinoamérica y todas las personas del Golfo Pérsico me caen mal. Porque nacieron en el Golfo Pérsico. La poquita información que yo tengo del Golfo Pérsico es que todos son extremistas. Eso es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Eso no es justo. Y entonces el día de mañana vi una persona del Golfo Pérsico con las mejores intenciones y yo le cierro las puertas por puros prejuicios infundados que simplemente no son sostenibles. No me parece justo. Considero que debemos darle tiempo y la oportunidad a la persona de que si es mala, demuestre su mal y juzgarlo por la verdad, porque a cada quien lo que le toca. Y si es buena, juzgarla por su bondad, porque es lo que le toca. Así que considero que esas son las principales razones por las cuales las personas hacen o de una forma violentan a las otras y las otras personas se dejan violentar a largo plazo. Carlos, esto que mencionas ahorita me parece interesante porque yo siento que esa respuesta a esa falta de tolerancia y a ese prejuicio cultural que tú mencionas es la ignorancia. O sea, no hay, creo que como tú dices, no tiene ni pie ni cabeza, pero la ignorancia, que no es cabe recalcar, la ignorancia no es un insulto. Que te digan que tú eres ignorante no es un insulto, porque la ignorancia simplemente es la falta del conocimiento que puede tener una persona. Pero a la par del conocimiento, la falta de la amplitud de visión, como hablábamos al inicio, que tiene una persona para comprender, entender y ser empático con la realidad de otra persona. Entonces, todo eso, si no tenemos eso, llegamos a eso que tú mencionas, a ser tan prejuicioso que hasta por la nacionalidad, por el género, por lo que le ponga, ¿verdad? Ya, no, que esa persona es de por allá, no me gusta, ¿no? Estos conceptos de que si alguien es de un país en específico, ya huele mal, viene al aeropuerto y ya viene hediondo, ¿verdad? Cosas así. Entonces, esto viene mucho de la ignorancia y de la poca amplitud que puede tener una persona. Que sí, es algo que se corrige, porque se corrige ¿cómo? Por medio del conocimiento, de la adquisición de conocimiento. Sí, y no, concuerdo totalmente. Y el Golfo Pérsico es solamente un ejemplo, es solamente manera de ejemplificación. Funciona con cualquier otra nacionalidad, cualquier otra región del mundo entero, de la galaxia. Es solamente un ejemplo. Saludo y un abrazo y un beso a todas las personas de la zona. Sí, realmente aquí estamos porque son conceptos realmente que son algo complicados, pueden llegar a ser complicados, tratamos de dar ejemplos. Esa es la mejor manera de poder hacerlo según lo que yo puedo entender. Y también algo que mencionaste de las personas que son malas o son buenas. Yo tengo esta idea de que no existen personas malas ni personas buenas. Existen personas que hacen cosas. Y no las quiero clasificar, porque antes llegué a este nivel en que no las clasifico, porque antes decían, existen personas que hacen cosas buenas y cosas malas. Pero todavía ahí lo seguía clasificando. Y la clasificación nace de un prejuicio.
Entonces ahora digo que existen personas que hacen cosas, en general. Sean como sean, hacemos cosas, como todos, ¿verdad? Entonces ya de ahí, partiendo de ahí, el prejuicio ya desaparece un poquito. Ya no lo vemos porque simplemente somos personas haciendo cosas en este planeta. Lo que no nos damos cuenta y de lo que no somos conscientes es de las consecuencias que traen todos estos actos. Todas estas afectaciones, ya no estamos hablando solamente de pareja, estamos hablando en general. Todas las consecuencias que esto puede traer, que son innumerables. Hay una de las que me llama mucho la atención. Aquí quisimos hablar de tres, queremos hablar de tres, que son la consecuencia en la salud física, en la salud mental y en la salud social. No sé si quieres compartirnos tú primero y luego yo te cuento mi chismecito de esas o cómo. Ajá. Vale. Bueno, creo que hay dos caminos. Pienso que, o sea, son las que tú comentas, son algunos ejemplos, física, mental y social, pero creo que la tendencia suele ser negativa, pero existe la posibilidad de que las personas, de que ese problema lo tomen como combustible hacia algo positivo. Sin embargo, creo que es lo que menos pasa, pero es posible. Por ejemplo, hay un capítulo de Los Simpsons en que Marge tiene un problema donde ella se siente acosada y le da miedo salir a la calle porque la están acosando. La consecuencia de ella fue encerrarse en su casa, no salir. O sea que estamos hablando de un problema social. Ella no quería compartir con nadie. Incluso compartir con su familia se le hacía complicado. Con su pareja, con Homero, se le hacía complicado. Y ella decidió ejercitarse. Y ella hizo demasiado ejercicio, estaba súper fuerte. De manera que cuando volvió a salir a la calle, se volvió a encontrar con este tipo y le dio una golpiza. Entonces, de cierta manera, ella utilizó una mala experiencia o una mala exposición, que fue víctima de un tipo de violencia, para potenciar su mejor versión de sí misma. Y ahora estaba más fuerte, se puede defender por sí misma, se sentía con más confianza, pero pasó por una etapa de aislamiento social. Entonces, a veces el resultado de la violencia puede ser positivo o negativo, depende de cómo la persona lo tome. Pero opino que en su gran mayoría es negativo. Pienso que físicamente uno se siente más cansado, se siente más desgastado, no tiene ganas de hacer nada, suele tener una baja autoestima, pienso. Pero en la parte física pienso que es eso. Las personas dejan de participar activamente en las cosas que les gustan, deportes, videojuegos, ejercicios, y eso repercute literalmente en tu salud. Vienen las enfermedades, vienen los resfriados, el sistema inmunológico se debilita. Existe una consecuencia directa como tal, físicamente. Sí. A nivel psicológico, creo que es donde vienen los distintos tipos de trastornos, ansiedad, depresión, ira y ese tipo de problemas. Las razones pueden ser muchas, pero necesita tratamiento profesional, sí o sí. No es fácil salir de episodios de trastornos psicológicos por sí mismo. Es de por sí una experiencia nueva, es una experiencia donde las personas no tenemos mucho conocimiento ni experiencia, porque es muy probable que en los años que llevo de vida tú te hayas resfriado, en los años que llevo de vida yo me he resfriado y las personas que nos escuchan también se han resfriado. Y otras personas notaron que estamos resfriados, hablamos del resfriado y todos tenemos en común el resfriado. Sin embargo, cuando tenemos un problema de, por ejemplo, ansiedad, tú lo puedes tener y no lo comentas. Yo lo puedo tener y no lo comento. Y así sucesivamente todos. Y existe esta especie de tabú alrededor de los temas psicológicos, en donde por no hablar del tema, aumentamos el problema. Eso no es sano. Entonces, todo eso siento yo que forma parte y son parte de las consecuencias de los distintos tipos de violencia. Pero yo me gusta pensar en la parte positiva. Me gusta pensar que con el apoyo correcto, que con la exposición correcta y las personas correctas, se puede superar. Yo
conozco una persona que fue víctima de violencia sexual a una edad temprana y le costaba mucho establecer relaciones con otras personas, tener ese sentimiento de confianza, pero eventualmente conoció a una persona que era lo suficientemente paciente, tranquila y que le brindó la seguridad que esta otra persona necesitaba, hasta que eventualmente consiguió ese nivel de confianza y de seguridad y hizo que esta persona recobrara su mejor versión. Así que creo que me gusta enfocarme en la parte positiva de que hay una solución y más allá de todo lo malo que tiene la violencia, que hay un camino hacia la solución. Así es. Bueno, yo creo que no tengo mucho que agregar en este punto, lo has dicho todo. Realmente son consecuencias que muchas son visibles, otras se callan dentro de cuatro paredes. Y es por ello que yo creo que es muy importante la empatía. En estos tiempos en los que vivimos, tenemos que ser muy empáticos con todos, con todas las personas. Pero ahorita me quiero dirigir más bien a personas que sufrieron o están sufriendo de algún tipo de violencia, si se han relacionado, se han sentido identificados con alguno de estos tipos de violencia de los que hemos hablado Carlos y yo aquí hoy. Quiero dirigirme a esas personas y decirles que sí hay personas que están dispuestas a ayudarlos, sí hay organizaciones que quieren ayudar, que solamente ustedes tienen que hacer una llamada y muy seguramente, muy probablemente les van a ayudar. Que no es un proceso fácil salir de ese círculo vicioso de abuso, cualquiera que sea. Sin embargo, cuando llegue el momento, tú eres la única persona que puede decidir pedir ayuda. En Panamá, pues sí están los organismos que ayudan tanto a hombres como a mujeres que pueden apoyarte. Y siempre, como siempre lo digo, este es un espacio seguro donde, como sea, tratamos de ayudar a las personas que lleguen con cualquier tipo de situación emocional. Y creo que eso es parte de lo que estamos haciendo aquí en esta conversación. Porque el adquirir conocimiento también es una ayuda. Estos episodios, específicamente este episodio y estos podcasts, en conjunto con el podcast de Carlos, que disculpen si no lo mencioné antes, Carlos también tiene un podcast y su podcast se llama En mi universo. Carlos, compártenos en qué frecuencia compartes episodios tú y dónde las personas te pueden encontrar y de qué va tu podcast. Muchas gracias por mencionarlo. Sí, el podcast, como mencionas, se llama En mi universo podcast. Está casi en todas las plataformas. Está en Spotify, en YouTube, en Stitch, en Cast, que se llama Chromecast. Está en casi en todos lados. Pero principalmente en Spotify y en YouTube. Publico trato de que sea todos los viernes, pero creo que lo voy a cambiar a cada una semana sí, una semana no. Porque quiero mantener la calidad y por temas personales, temporales, no lo estoy haciendo. Pero sí, una semana sí, una semana no. Y la idea del podcast es que creo un universo en el que soluciono los problemas que existen en tu universo. O sea que muy probablemente agarre muchas ideas y muchas sobre las situaciones que tenemos con la violencia y me invente maneras de solucionarlo en ese universo. Maneras que pueden ser aplicadas en tu universo y mi objetivo es siempre sembrar la semilla de posibilidad en las personas que me escuchan, de que no importa el problema, hay una posibilidad de solucionarlo. Y ese es el camino. Increíble, me gusta. Si haces ese episodio, yo lo quiero escuchar, Quiero ver Vale, cuáles van a ser esas soluciones posibles. Y así es, como les mencionaba, ustedes pueden acudir a estos espacios seguros. Tenemos ya este es el 9º episodio de Suelta la Carga, antes escuchado y conocido como Conceptual Podcast. Así es que estamos muy agradecidos de que hayas llegado hasta este punto. Yo creo que ha sido una excelente plática, de verdad. Ya estamos llegando al final de este episodio, Violencia disfrazada de amor.
quiero agradecerte infinitamente, Carlos, por acompañarnos hoy, por compartirnos un poquito de esas ideas y de ese conocimiento a mí y a toda la gente que nos escucha. Gracias a ti por la oportunidad, por enseñarme tanto sobre el tema. No sabía que era tan profundo. Creo temas por seguir investigando, a pesar de todo lo que cubrimos el día de hoy en casi una hora. Así que creo que ha sido muy provechoso. Gracias a ti por el espacio y gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final por prestarnos su atención y su cariño. Así es, así es. Bueno, recuerden que este es un espacio de mucha introspección también, en el que esta información la puedes analizar tú mismo, tú misma, o compartirla también con otras personas. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como @suelta la carga, en todos lados, nos pueden escuchar en todos lados. Así es que pues gracias por escucharnos hasta acá. Y voy a cerrar con mi mantra de siempre, de cada episodio, que ya yo creo que ya se lo deben saber, que pues me encanta, y aquí va. Eres fuerte, eres amor, eres el universo en toda la extensión de la palabra. Eres eso y mucho más. Nos vemos en el próximo episodio.